Y vamos a hablar, Carlos, de política nacional. Esta semana no solo es Trump, no solo es el hermano país de Ecuador que está en elecciones generales, sino también nuestra política. El Congreso está en receso parlamentario, pero sigue dando noticias y no las mejores. Y la presidenta está con un discurso que más apunta a su gran tema, la reactivación económica, pero no al tema que es la principal preocupación de los peruanos, la inseguridad ciudadana, y que es lo que está marcando el 4% que en una encuesta que aparece hoy de Datum en el comercio se señala. Para hablar de esto tenemos a un buen invitado, un analista político que nos suele acompañar. Enrique Castillo, gracias por atendernos. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días. Enrique, la primera pregunta. 4% tiene la presidenta, que no es novedad porque ya está tenido entre 3 y 5, ese es su techo, un zócalo, está en el zócalo la presidenta. La presidenta habla de proyectos, de inversión, no aclara cuáles son los más importantes, pero sigue habiendo un gran déficit de atender la seguridad ciudadana, que es la que permite, por ejemplo, a Daniel Noboa tener una buena intención de voto en el Ecuador. ¿Cómo ves el futuro de Dina Boluarte y de este gobierno con esta desatención a esa preocupación básica de los peruanos? ¿Cómo lo ves? Bueno, es el talón de Aquiles definitivamente del gobierno. No es el único, hay varios otros, ¿no es cierto? Toda la situación que rodea a la presidenta con respecto a todas las acusaciones que tiene o las investigaciones que tiene, al margen de lo que ya se ha establecido en la percepción de la gente como una actitud de la presidenta, de que no gobierna, de que no tiene liderazgo suficiente. El talón de Aquiles es entonces el de la seguridad ciudadana. Es una situación bien compleja, es una situación en la cual es cierto que para cualquier gobierno sería complicado, pero que ha generado que la población sienta que está desprotegida. Es no solamente las cifras que van subiendo, los muertos que vamos contando, sino además la actitud del ministro del Interior, que es una actitud más de un agente político, más de un operador político que la de un ministro del Interior, peleándose con la Fiscalía, peleándose con una serie de instituciones. Entonces, lo que la población siente es que al margen de si el ministro es un buen ministro o mal ministro, está desprotegida. No tiene ninguna posibilidad de salir a la calle con tranquilidad, no tiene la capacidad de poder sentir que puede soltar a sus hijos o que puede salir a la calle con un bolso o con un celular. Entonces, todo eso, como digo, sumado a los otros factores, hacen que la presidenta mantenga lo que tú has llamado, creo que un piso o un techo. Zócalo, no lo recuerdo, pero... Zócalo. Un zócalo, efectivamente, y del cual no se mueve. La presidenta puede hacer todos los anuncios que quiera, puede elaborar todas las frases, que como ella dice, podría ser un calendario con eso, pero no se mueve de esa cifra. Y eso creo que debería analizarlo. Tal vez incluso la misma actitud que está teniendo ahora, poco humilde, poco sencilla en su comunicación, sí puede distanciarla más de lo que ella quisiera. Entonces, si sumas la inseguridad ciudadana, si sumas todos los otros factores de los cuales hemos hablado someramente, más la actitud que está teniendo la presidenta de enfrentarse pues a todos los que de alguna manera tienen relación con estos temas, pues entonces nos daremos cuenta por qué ella tiene 4% y no sube, no se mueve de ahí, sube un puntito, baja otro, vuelve a subir un punto, vuelve a bajar, pero no se mueve de ese zócalo, ¿no? Ahora, señor Enrique Castillo, muy buenos días. Le saluda Carlos González desde Trujillo. A partir de la explicación y el diagnóstico que muy bien hace usted,
¿no considera que también la falta de resolución a los problemas en nuestro país recae en sus aliados políticos, quienes la respaldan? Me refiero específicamente a Alianza para el Progreso y Fuerza Popular. ¿No hay también responsabilidad en ellos, por ejemplo, de no promover un cambio del ministro del Interior? O sea, sí hay, y yo creo que sí la gente ve que efectivamente existe una alianza tácita, una alianza no explícita, pero creo que en este caso el 4% de la presidenta no está subvencionado por esa actitud. Yo lo que creo es que el Congreso tiene su propia realidad, la propia percepción de la gente. Yo creo que la gente no asocia Palacio, es una idea mía, no asocia Palacio con Congreso. Creo que considera a los dos por separado malos. O sea, con poca capacidad de ejecución de políticas el Congreso y con una gran capacidad de generar irregularidades, problemas, malas leyes, digamos, o buenas leyes para lo que significa justamente el problema de la población. Es decir, se dan leyes a favor de los informales, los ilegales, a favor, sin querer queriendo o queriendo, a favor de pues, los delincuentes. Y entonces yo creo que esas son dos realidades que la gente separa bien. Ahora, obviamente, identifica quiénes son en el Congreso los que generan esos problemas. Identifica quiénes son en el Congreso los que promueven esas leyes. Y son exactamente los que le dan soporte a la población. Pero sobre lo que tú dices, Carlos, es efectivamente la población le echa la culpa a las bancadas que soportan al gobierno, pero no porque estén haciendo un mal gobierno, sino precisamente porque no hacen su tarea, no hacen su control político, no censuran ministros, el ministro de Martínez se ha tenido que ir, nadie lo censuró, a él lo han cambiado, han pasado semanas de semanas, meses de la denuncia de la carne que comían nuestros niños, y él se ha ido, el Congreso no lo ha votado. El ministro Santibáñez compadece ante el Congreso alguna vez, pero después de eso el Congreso no tiene ni idea de lo que está haciendo. Entonces, Enrique, la gente le critica la falta de control político, pero como digo, no creo que asocie a los dos como gobierno. Enrique, tú mencionaste a De Martini y precisamente te quería preguntar al respecto. O sea, De Martini no se va por la oposición, De Martini se va por los medios y por la fiscalía, ¿no? Que ambos lo investigan el tema de Caliwarma y ahí se nota... A pesar de las denuncias escandalosas, claro, que existen, y ahí se nota a pesar sí, ahí se nota un resquebrajamiento dentro del dinismo o del boluartismo, pero sobre eso, ¿qué tal si me respondes luego de una breve pausa para oír mensajes de nuestros anunciantes? Enrique, te había preguntado sobre un resquebrajamiento dentro del dinismo, ¿no? Que se nota en la caída de Julio De Martini, que yo publico ahora una crónica en El Comercio, han manifestado a sus allegados su incomodidad con Freddy Hinojosa, que siente que Hinojosa, entre otros, habrían tratado de lanzarle encima el peso del escándalo de Caliwarma. Fernando, hay que recordar que no es la primera vez que se produce una situación de esa naturaleza, ¿no? Con el ex primer ministro Otárola ha pasado lo mismo. Ese resquebrajamiento después de una despedida con abrazos y todo ha generado una guerra muy fuerte entre justamente Otárola y la jefa de Estado. Tanto es así que Dina Boluarte llamó cobarde a Otárola. Entonces, esta es, digamos, una segunda oportunidad. Y es que es muy difícil en una situación como la de Caliwarma se pueda mantener con las investigaciones en marcha un silencio sepulcral o una situación que permita tapar todo lo que ahí sucedió. Y en esa situación siempre ocurre lo mismo. Siempre hay quienes de alguna manera tratan de salvarse y acusan a los demás. Está pasando en el Congreso
con el tema también de la supuesta red de prostitución. Entonces, llega un momento en que esto se parte, porque nadie quiere asumir la responsabilidad ni ir a la cárcel. Entonces, Hinojosa se está convirtiendo en el centro de la investigación. Se está convirtiendo en la persona que aparentemente maneja toda la información con respecto a esto. Él ha sido muy prolijo en dar entrevistas, pero en ninguna ha convencido. Entonces, la posición de Martini, después de haber sido el preferido en el gabinete por lo menos en la percepción de lo que vemos, de la presidenta, ha terminado siendo el fusible que se ha quemado. Hinojosa se ha quedado. Entonces, sí hay una ruptura, pero es una ruptura que, como digo, no es la primera vez ni será la última. A la presidenta se le van abriendo una serie de grietas y no sabemos si es por ella misma o por quien está a su lado hablándole al oído, que no es el primer ministro en este momento, el primer ministro actual. Él está muy lejano, aparentemente, de las decisiones de la presidenta. Se confirmó cuando él dijo, no habrá cambios en el gabinete, y en la tarde se anunciaban cambios y juramentación. Entonces, hay una situación ahí irregular, paralela a lo que debería ser constitucionalmente la relación entre la presidenta y el primer ministro. Y esto genera, como digo, todos esos enfrentamientos al interno de quienes están tratando de salvarse de acusaciones y probablemente de lo que son detenciones, ¿no? Ahora, Enrique, quería consultarle respecto al aumento patrimonial de la presidenta de la República, Dina Boluarte. Entre el 2021 y el 2024 ha subido en 631.000 soles. ¿Qué tan importante es para el país conocer el origen de este incremento? Antes de tener su respuesta, por favor, queremos escuchar sobre el tema unas declaraciones que ofreció el premier Gustavo Adrianzén. A ver, en un momento vamos a tener las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, del señor Gustavo Adrianzén, sobre el tema. Pero, ¿cuál es su análisis? ¿Cree usted que esto debería ser investigado? Porque si esperamos que la presidenta dé las explicaciones pertinentes, vamos a esperar mucho tiempo realmente. El problema con la presidenta es que, tú lo acabas de decir, Carlos, no da explicaciones al país. Y cuando da las explicaciones, las da de manera confusa. Su primer problema grave fue el de los roles, ¿no es cierto? Es decir, yo me los compré, yo he trabajado mucho para darme mis gustos y después me los prestaron, me los dieron, me los regalaron, en fin. Una serie de versiones que han hecho que su credibilidad, lamentablemente, no sea la que debería tener un jefe de Estado que, como ella dice, ¿no es cierto?, no tiene ningún problema de ninguna naturaleza. Entonces, ella misma le pone dudas a su dicho. Sí. Sí, Enrique. Quería volver al Congreso porque es un actor político muy importante. No hay fiscalización, en realidad fiscalización, como decía, le están haciendo los medios y la Fiscalía, que no es esa su función, pero de alguna forma le está haciendo. Pero se comenta mucho que en abril podría haber un cambio, porque ya se llega el año en que el Congreso ya no puede ser removido, aunque eso no está en la agenda de la presidenta. ¿Cómo ves la cercanía de la campaña? Que hay bastantes movimientos, se están armando algunas posibles alianzas. Es muy difícil que todos los partidos lleguen con un candidato presidencial. ¿Eso de qué manera va a agitar, a enervar o a mover el cotarro en el que la presidenta pueda ser enfrentada con socios políticos en esta supuesta alianza que le digan, ya, esta es su agenda de salida? ¿Cuál podría ser esa agenda de salida de la presidenta planteada desde el Congreso? La incertidumbre de la presidenta debe estar creciendo a partir de esta situación. Y eso en virtud precisamente de que conforme avance la campaña, la presidenta va a tener muchísimos enemigos políticos que van a sacarle muchas cosas, entre ellas las que mencionaba Carlos, la del aumento patrimonial. Hay quienes
como la congresista Norma Yarro, por ejemplo, ya empieza a criticar fuertemente al ministro del Interior y la política del gobierno. Y lo mismo hace su jefe, el señor López Aliaga, que hay que decirlo, tiene un protagonismo muy fuerte y es el que está sacando ventaja, ha subido en su aprobación. Entonces, es el hombre que está sacando mucha ventaja a sus demás contrincantes. Pero a lo que tú te referías es justamente a lo que puede hacer las bancadas en el Congreso. Y es que ahí yo creo que va a haber justamente un debate muy fuerte al interno de estos grupos en el Congreso. Uno no puede decir que va a haber vacancia, porque imagino va a haber una negociación. Y quizás por eso también la presidenta está teniendo una actitud comunicacional muy dura, que no es lo mismo que tener mano dura en el enfrentamiento contra la delincuencia. Su actitud ha cambiado mucho con relación a lo que ha sido hace un año. Si hace un año era ausente, ahora ella ha tomado la posición de ir hacia adelante, de repente previendo que va a tener que enfrentar críticas muy duras de parte de los grupos, incluso de aquellos que aparentemente podrían ser sus socios en una campaña, tienen que tomar distancia. Lo que no me queda claro es si lo que va a haber es justamente una vacancia, porque el Congreso está acumulando también una serie de problemas que está pretendiendo guardar debajo de la alfombra, y eso lo debilita muchísimo al Congreso con relación a lo que podría ser una vacancia. Entonces, de pronto la actitud de la presidenta tiene que ver con esa incertidumbre y con ese temor de que el Congreso pudiera convertirse en su principal crítico y en aquel que tenga el cuchillo entre los dientes. Como te digo, no me queda claro la posibilidad de una vacancia. Lo hubiera pensado hace 6 meses, pero con la situación que está pasando el Congreso ahora, me cuesta trabajo pensar que el Congreso va a tener, bueno, autoridad moral no la tiene, pero va a tener la capacidad de poder, frente a la opinión pública, vacar a la presidenta sin que la opinión pública no pida que se vayan ellos también, cosa que ya es casi materialmente imposible, pero creo que se jugaría mucho el Congreso pretendiendo vacar a la presidenta con todos los muertos que tiene dentro del closet, ¿no? Correcto. Enrique Castillo, muchísimas gracias. Gracias por este diálogo con RPP, por el análisis y las ideas que nos permiten comprender mejor el escenario político en nuestro país. Muy amable, Enrique, y muy buenos días. 9 de la mañana con...